Éxodo 6 se erige como uno de los capítulos más significativos para comprender el corazón de Dios frente al sufrimiento de su pueblo y la misión redentora que le fue encomendada a Moisés. No se trata solo de una transición en la narrativa del Éxodo, sino de un punto de inflexión espiritual y teológico en la historia de la redención. Aquí convergen la angustia humana y la fidelidad divina. El capítulo inicia en un momento de gran desaliento. Moisés ha visto cómo su intervención ha agravado la situación del pueblo y su fe, aunque obediente, comienza a resquebrajarse. Como leemos en Éxodo 5, 22-23, Moisés clama al Señor: ¿Por qué afligiste a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Estas preguntas brotan de un corazón dolido, confundido por el aparente silencio divino frente al sufrimiento. Sin embargo, esta queja no es reprendida por Dios, sino respondida con una afirmación poderosa: ahora verás lo que yo haré. La respuesta de Dios no es teórica ni abstracta, es una promesa de intervención visible, una acción tangible. Dios no se limita a explicar el dolor, lo redime. Este capítulo nos permite ver a Moisés no solo como profeta, sino como ser humano. Duda, se frustra, y aún así permanece en diálogo con Dios. Y Dios, en su gracia, no lo desecha por su debilidad, sino que lo reafirma con promesas aún más contundentes. Esto nos recuerda que la fe bíblica no es la ausencia de preguntas, sino la persistencia en el camino del pacto, aun cuando no entendemos sus etapas. Además, este capítulo es teológicamente significativo por la revelación del nombre divino. Aunque Jehová ya era conocido nominalmente, ahora el Señor se revela como el Dios que actúa con poder para liberar. Esta es una introducción al carácter activo y comprometido de Yahweh, no como una deidad distante, sino como el Dios que desciende a libertar a su pueblo. Como lo veremos en los versículos siguientes, esta intervención divina está sostenida por un pacto eterno, por una fidelidad que trasciende las generaciones. Éxodo 6 nos muestra que cuando nuestras fuerzas flaquean, Dios reafirma su presencia con promesas renovadas. Es una palabra en medio del desaliento, una luz en la oscuridad del sufrimiento. Y, como lo entendemos en retrospectiva desde el Nuevo Testamento, toda esta narrativa anticipa la mayor liberación, la redención en Cristo, el verdadero cumplimiento del nombre Yo Soy. Juan 8:58. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Éxodo 6:1. Esta declaración de Dios se convierte en un punto de inflexión en la historia del Éxodo. Frente al aparente fracaso de Moisés, frente a su pregunta, angustiada en Éxodo 5, 22-23, Dios responde no con explicaciones teóricas, sino con una promesa contundente. Ahora verás. El Señor no desacredita la queja de su siervo, pero dirige su atención hacia lo que Él está a punto de hacer. En esta frase se encierra una pedagogía divina. El conocimiento de Dios no es abstracto, sino experiencial. El verbo verás indica que la comprensión de la obra de Dios se dará a través de hechos concretos. La repetición del término con mano fuerte enfatiza que no será una liberación negociada ni diplomática. No es la voluntad de Faraón lo que prevalecerá, sino la intervención irresistible del Dios del pacto. Como leemos en Éxodo 3, 19-20, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas, y entonces os dejará ir. La historia se alinea con la soberanía divina. La expresión los echará de su tierra anticipa no solo una salida, sino una expulsión forzada. Es tan grande la obra de Dios que incluso el opresor querrá deshacerse del pueblo que antes esclavizaba. Esta ironía divina demuestra el dominio absoluto de Yahvé sobre las naciones. Como lo vemos finalmente en Éxodo 12:33,
los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra. Este versículo contiene también un mensaje espiritual para los creyentes. Hay momentos en los que Dios permite que lleguemos al límite de nuestras fuerzas para que su intervención sea completamente visible. La acción de Dios no responde a nuestra expectativa inmediata, sino a su calendario redentor. Como leemos en Juan 13:7, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esta declaración de Cristo resuena profundamente con la experiencia de Moisés. El aparente retraso de Dios no era olvido, sino preparación. Moisés había actuado, pero aún no había visto. Ahora, Dios le anuncia una nueva etapa, la etapa del cumplimiento visible. Es una promesa renovada que no depende del ánimo de Moisés ni de la disposición del pueblo, sino del carácter firme de aquel que dijo: Yo soy Jehová. Para nosotros, hoy, esta promesa nos recuerda que en medio del desaliento, Dios no ha terminado de actuar. Él dice: ahora verás. Tal vez no comprendamos todos los caminos, pero si permanecemos fieles, veremos su mano extendida, veremos su poder actuando en nuestras vidas, y sabremos que Él sigue siendo el mismo Dios que liberó a Israel, el Dios que cumple lo que promete. Y habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: Yo soy Jehová. Éxodo 6:2. Esta declaración, breve pero contundente, es mucho más que una introducción formal. Es una afirmación de autoridad, una reafirmación de identidad divina y una preparación para la revelación de un nuevo nivel del carácter de Dios. Dios no solo está recordando su nombre, está vinculándolo con una acción redentora en la historia. El nombre Jehová, Yahweh, conocido nominalmente desde Génesis 4:26, ahora se revela como expresión activa de liberación. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Éxodo 6:3. Aunque el nombre ya había sido usado antes, esta es la primera vez que se despliega con su significado completo. No solo el Dios que existe, sino el Dios que actúa, el que interviene en la historia para liberar a su pueblo. En Génesis 17:1, Dios se presenta como El Shaddai, Dios Todopoderoso, enfatizando su suficiencia y protección. Pero en Éxodo 6, el énfasis cambia. Ahora, Yahweh se revela como el Dios del cumplimiento del pacto, el Dios de la historia redentora. Este cambio no es meramente semántico, sino teológico y existencial. Como leemos en Éxodo 3:14, Dios declara: Yo soy el que soy, un nombre que no se refiere solo al ser, sino al ser en acción. En el hebreo, la raíz del verbo ser, en esa declaración, sugiere continuidad, presencia activa, fidelidad eterna. Dios no es simplemente quien fue o será. Él es el que está presente, obrando, cumpliendo su palabra. Desde una perspectiva teológica, aquí vemos un momento de transición entre la revelación patriarcal y la revelación mosaica. Los patriarcas conocieron a Dios como protector y proveedor, pero el pueblo conocerá a Dios como redentor. Como lo señala Deuteronomio 4:34-35, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales y con milagros, para que supieras que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él? Además, esta proclamación del nombre Jehová se convierte en el fundamento para todo el pacto que está por renovarse y cumplirse. En Levítico 26:12 leemos: Y andaré entre vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Esta cercanía no es posible sin una revelación íntima. Yahweh no es solo un título, es el vínculo viviente entre Dios y su pueblo. Desde 1900, el punto de vista cristiano, esta revelación anticipa el momento culminante de la encarnación. En Juan 8:58, Jesús dice: Antes que Abraham fuese, yo soy, identificándose plenamente con la autorrevelación de Yahweh en Éxodo. Por tanto,
La revelación del nombre en este capítulo no solo introduce el carácter de Dios para Israel, sino que se proyecta hacia la plenitud de la redención en Cristo. En síntesis, esta sección de Éxodo no trata solamente de un nombre, sino del despliegue de un carácter divino, que se da a conocer mediante hechos redentores. Jehová no es un Dios escondido, sino un Dios que se revela en medio del sufrimiento, que se da a conocer no solo por lo que dice, sino por lo que hace. Es el Dios de la esperanza activa, de la fidelidad dinámica, de la historia transformada. Y también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra de su peregrinación, en la cual fueron extranjeros. Éxodo 6:4. Aquí, Dios conecta su intervención actual con una promesa antigua. El uso del verbo establecí indica una acción ya concluida por parte de Dios, no una negociación futura. Dios reafirma su fidelidad al pacto hecho con Abraham. Génesis 15:18. En el que le prometió dar la tierra desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Esa promesa, aún no visible, permanece vigente. La fidelidad de Dios no depende del estado emocional del pueblo ni de las circunstancias opresivas en las que viven. Aunque los israelitas estaban sometidos a una esclavitud inhumana, el pacto seguía en pie. Dios no se retracta de lo que promete, como leemos en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo él, y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. El sufrimiento en Egipto, por tanto, no es evidencia de abandono, sino una antesala a la redención. Es parte del proceso que Dios ya había anticipado a Abraham. Y sabrás que tu descendencia morará en tierra ajena, y será afligida 400 años, pero a la cuarta generación volverán acá. Génesis 15:13-16. Así, el dolor del presente tiene sentido a la luz del pacto. La reiteración del pacto no es solo un recordatorio para Moisés, sino una proclamación de esperanza para una nación esclava. He oído asimismo el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Éxodo 6:5. Esta frase une la compasión divina con la legalidad del pacto. Dios no solo escucha, actúa en base a su compromiso, como lo vemos también en Éxodo 2:24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Esta teología del oído divino revela un Dios que no es indiferente. Su oído está inclinado hacia los oprimidos. Esta atención de Dios al sufrimiento humano es también reiterada en Salmos 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Para el creyente actual, esto ofrece una profunda consolación, aunque nuestra experiencia pueda sugerir silencio de parte de Dios. Su pacto permanece vigente. Él no olvida a los suyos, como escribió Pablo en 2 Timoteo 2:13. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así, Éxodo 6:4-5 no solo remite a una promesa territorial futura, sino que nos sitúa en el corazón mismo de la fidelidad divina. Dios escucha, recuerda y actúa conforme a su pacto eterno. Y si entonces lo hizo por Israel, hoy lo hace por nosotros, sus hijos por adopción en Cristo Jesús. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Éxodo 6:6. Esta declaración abre una de las secciones más majestuosas de todo el Antiguo Testamento. Dios, al reiterar su nombre, yo soy Jehová, establece la base de su autoridad para emitir una serie de 7 promesas que resumen el núcleo de su plan redentor. Esta estructura septenaria no es casual. En la Biblia, el número 7 denota plenitud, totalidad, perfección. Así, estas promesas no son fragmentos dispersos, sino una unidad literaria y teológica que revela el carácter completo de la redención divina. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esta es una promesa de liberación concreta y visible.
El verbo hebreo yatsa implica una acción deliberada de sacar de un lugar de opresión. No es solo dejar de trabajar, es ser rescatados de una estructura opresora. Es el acto inicial que da paso al resto. Yo os libraré de su servidumbre. Aquí se profundiza en el aspecto espiritual y psicológico de la esclavitud. No basta con quitar las cadenas físicas. Dios promete romper el dominio moral y mental que Egipto tenía sobre Israel. El verbo natsal tiene una connotación de arrancar con fuerza, de rescatar de un peligro inminente. Es una liberación interior. Yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Este es el corazón del lenguaje redentor en la Biblia. El verbo Gaal evoca la figura del Goel, el pariente redentor, que asumía la responsabilidad de rescatar a un familiar en peligro. Dios no es un libertador lejano, es el redentor que se vincula familiarmente con su pueblo. El brazo extendido es símbolo de poder y presencia activa. Isaías 52:10. Mientras que los juicios grandes son las plagas que desmoronan el poder de Faraón. La redención es personal y cósmica. Yo os tomaré por mi pueblo. Aquí emerge el lenguaje del pacto. Tomar por pueblo no es solo protección, es identidad, pertenencia, comunión. Como en Oseas 2:23. Tú eres mi pueblo, y tú dirás, tú eres mi Dios. Es un acto de adopción espiritual. Israel deja de ser esclavo de Egipto para convertirse en el pueblo de Dios. Yo seré vuestro Dios. Esta es la reciprocidad del pacto. La relación no es unilateral. Dios se compromete a ser su Dios, es decir, su protector, legislador, pastor y rey. Esta es una promesa relacional que anticipa el ideal de Emmanuel, Dios con nosotros, que se cumple en Cristo. Mateo 1:23. Sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí se introduce el elemento de conocimiento vivencial. No es un saber teórico, es una experiencia que transforma. El verbo yada, conocer, implica intimidad, implicación emocional y comprensión espiritual. Dios quiere que su pueblo lo conozca mediante su obrar, no solo mediante la tradición. Yo os meteré en la tierra y os la daré por heredad. Esta es la culminación escatológica de las promesas. No solo serán liberados del mal, sino establecidos en el bien. La tierra prometida es más que geografía, es el símbolo del cumplimiento, de la estabilidad, de la herencia eterna. Como dice Hebreos 11:16, los patriarcas anhelaban una patria mejor, es decir, celestial. Estas 7 promesas no son lineales, sino integradas. Cada una se conecta con la siguiente, y todas giran en torno a la identidad de Dios como redentor, activo. Desde la salida de Egipto hasta la entrada en Canaán, el arco de la historia de Israel está sostenido por este pacto en acción. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Éxodo 6:9. Este versículo, breve pero profundo, encierra una gran verdad espiritual. El sufrimiento prolongado puede cerrar el corazón incluso a la esperanza. El pueblo no rechaza la promesa por incredulidad intelectual, sino por fatiga emocional. El término hebreo, kotzer ruach, congoja de espíritu, transmite la imagen de una respiración agitada, de un aliento entrecortado por el dolor. Es una vida sofocada por la angustia, una existencia sin esperanza. Esta escena representa a miles hoy, creyentes que han escuchado las promesas divinas, pero cuyo corazón, cansado por pruebas repetidas, ha perdido la capacidad de soñar, como leemos en Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza frustrada puede generar parálisis espiritual. Israel estaba demasiado herido para creer. Su historia de esclavitud había formado una narrativa interna de derrota. La esclavitud no solo los tenía en el cuerpo, sino en la mente y el alma. Sin embargo,
Aquí se revela una de las lecciones más poderosas de la fe. No necesitamos sentir fe para obedecer. Necesitamos obedecer para recuperar la fe. Aunque el pueblo no escuche, Dios sigue hablando. Como lo vemos en Isaías 42:3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Dios no abandona al que está quebrado, sino que le habla con más ternura. El desaliento no detiene a Dios. Su palabra es viva, aunque los oídos estén cerrados por el dolor. Aquí es donde la fe auténtica se prueba. Cuando todo parece decir que no hay salida, la voz de Dios sigue afirmando su pacto. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Éxodo 6, 10, 11. Este mandato marca una transición importante en el relato. Mientras que anteriormente se había hablado de salir a rendir culto en el desierto, Éxodo 3:18, ahora se expresa un mandato absoluto, la liberación completa de los hijos de Israel. No hay condiciones, no hay negociación. Es una orden divina contra el poder del imperio. Este llamado exige valentía profética. El mensaje no es suave ni diplomático. Es una confrontación directa al monarca más poderoso de la región. Moisés debe hablar, pero no en su nombre, sino en el nombre del Dios viviente. En este sentido, el mandato también es un acto de investidura. Dios no solo lo envía, sino que le otorga autoridad espiritual para enfrentar el sistema opresor. Sin embargo, Moisés responde con una objeción cargada de humanidad. He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Versículo 12. Esta frase revela el conflicto interno de un líder llamado, pero lleno de inseguridades. Su experiencia de rechazo por parte de su propio pueblo mina su confianza para enfrentar a un rey pagano. Moisés vuelve a enfocarse en sus limitaciones humanas. Yo soy torpe de labios. Aquí resalta una verdad espiritual fundamental. Los llamados de Dios frecuentemente se sienten incapaces. Pero es precisamente allí donde se manifiesta la suficiencia divina. Como lo vemos en Jeremías 1:7-8, cuando el profeta intenta excusarse por su juventud, Dios le responde: No digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Dios no minimiza las debilidades, pero tampoco permite que se conviertan en excusas. Él llama, capacita y acompaña. Como vemos también en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La torpeza de labios de Moisés no es un obstáculo insalvable, sino el punto de partida para una revelación del poder divino. Además, este pasaje invita al lector a confrontar su propio temor al rechazo. Moisés ya había sido rechazado por su pueblo, Éxodo 5:21, y ahora teme ser ignorado por Faraón. Pero Dios no lo deja retroceder. En la vida del creyente, el llamado no se basa en la aceptación humana, sino en la obediencia a la voz divina. Hablar con autoridad no es hablar con arrogancia, sino con certeza de que Dios ha hablado primero. Así, este breve mandato encierra una poderosa lección. Cuando Dios dice habla, es porque ya ha provisto lo necesario para que su palabra no vuelva vacía. Isaías 55:11. Ya no se menciona una salida temporal. La orden es clara y definitiva. Liberación total. Sin embargo, Moisés responde con un corazón inseguro. He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Versículo 12. Moisés se mira a sí mismo, no al Dios que lo envía. Yo soy torpe de labios, repite, reflejando su lucha interior. Pero como lo vemos en Jeremías 1:7-8, cuando Dios llama a alguien, su poder suple la debilidad humana. No digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. No temas delante de ellos, porque contigo estoy. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento a los hijos de Israel,
y a Faraón rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Éxodo 6:13. En este momento del relato, no hay más diálogos introspectivos, no hay espacio para quejas ni para nuevas preguntas. Dios responde al desaliento de Moisés con acción directa. Da una orden. Es un acto de liderazgo divino que no se detiene por las inseguridades humanas. Esta ausencia de discusión es reveladora. En ocasiones, Dios responde al corazón temeroso con consuelo, como lo hizo con Elías en el monte Horeb. Primera Reyes 19:9-18. Otras veces, responde con mandato firme, como aquí. Es la pedagogía divina de la obediencia, como lo vemos en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Dios actúa, no espera que sus siervos se sientan completamente preparados. Su autoridad no depende de la disponibilidad emocional del mensajero. El verbo clave aquí es dio mandamiento. No es una sugerencia, no es una invitación, es una comisión directa. En hebreo, el término tzavá implica autoridad, urgencia y misión. Dios manda a Moisés, a Aarón, a Israel y al mismo Faraón. Todos están bajo su soberanía, aun si algunos se resisten a ella. Este patrón se repite a lo largo de las Escrituras. Cuando Dios llama, también capacita, como leemos en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Moisés debe actuar no porque confía en sí mismo, sino porque Dios lo envía. En el Nuevo Testamento, el mandato sin réplica se ve también en la comisión de Cristo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. El énfasis no está en la preparación del discípulo, sino en la autoridad del que envía. Así como Jesús dijo en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. El mandato viene sustentado por la soberanía divina. Esta sección nos enseña que hay momentos en los que la fe consiste en obedecer sin tener todas las respuestas. La madurez espiritual no siempre se mide por lo que sentimos, sino por nuestra disposición a obedecer cuando Dios habla. La autoridad de la palabra de Dios no necesita el respaldo de nuestra lógica para ser eficaz. En síntesis, cuando nuestras excusas se agotan y nuestras fuerzas flaquean, Dios no siempre dialoga, actúa. Su mandato es claro, su dirección es firme y su voluntad es soberana. Y en ese contexto, obedecer se convierte en un acto de adoración. En medio de la narrativa tensa de liberación, el texto de Éxodo 6 da un giro inesperado, una genealogía detallada de Rubén, Simeón y de forma destacada, Leví. Éxodo 6, 14-27. ¿Por qué insertar una lista genealógica en un momento dramático? La respuesta es tanto teológica como estructural. Esta sección no es un simple interludio, sino una declaración solemne de legitimidad. Moisés y Aarón no son figuras aisladas, ni improvisadas. Son continuadores del linaje de Leví, un linaje que dará origen a la ley, el sacerdocio y la adoración del Dios verdadero. Al trazar esta línea ancestral, el texto sitúa a Moisés y a Aarón dentro de una historia mayor. Como lo vemos en el versículo 16, estos son los nombres de los hijos de Leví, por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. De Coat nacerá Amram, y de él vendrán Moisés y Aarón. Esta conexión levítica no es casual, sino central al desarrollo de la identidad sacerdotal de Israel. En Números 3:10 se ordena que solo Aarón y sus hijos ejerzan el sacerdocio. La genealogía es, por tanto, un documento de legitimación divina y social. Los nombres no son meramente identificaciones personales, sino portadores de historia y esperanza. Jocabed, madre de Moisés y Aarón, significa
Jehová es glorioso. Su nombre es una declaración profética en medio de esclavitud. Aún en lo oculto del cautiverio, la gloria de Dios está presente. El Zafán, que significa Dios ha escondido, puede interpretarse como un testimonio de protección divina en tiempos difíciles. Finés, que en hebreo puede asociarse a el oscuro, posiblemente por su color de piel, será conocido más adelante por su celo en favor de la santidad del pueblo. Números 25, 7, 13. Así, los nombres representan una narrativa dentro de la Lienders, narrativa, memoria, resistencia, esperanza. Este registro intercalado también refuerza el principio de continuidad en la historia redentora, como afirma Hebreos 7:14. Nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Es decir, para establecer un nuevo sacerdocio, el de Cristo, se debía primero entender la legitimidad del anterior, el de Aarón. Esta genealogía, por tanto, se proyecta más allá del Éxodo. Se convierte en el fundamento de toda la teología del sacerdocio veterotestamentario. Además, esta sección recuerda que Dios trabaja con personas concretas, con historias familiares, con linajes. Aún en los momentos de incertidumbre, Dios preserva su propósito a través de generaciones. Como leemos en Isaías 59:21, «Este será mi pacto con ellos. Mi palabra no faltará de la boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente». La genealogía levítica es testimonio de que Dios no olvida ni improvisa. En resumen, la genealogía de Éxodo 6:14-27 no es un paréntesis irrelevante, sino un pilar silencioso que sostiene el edificio del pacto. A través de nombres, linajes y tribus, Dios afirma que la redención no es azarosa. Tiene raíces, historia y está tejida en la continuidad de su pueblo. En Éxodo 6:26-27 leemos una afirmación doble e intencional. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: «Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos». Estos son los que hablaron a Faraón rey de Egipto para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Estos son Moisés y Aarón. Este énfasis repetido no es un simple recurso literario, sino una forma solemne de identificación. Dios conoce y llama a sus siervos por nombre, los establece públicamente y les confiere autoridad. El uso enfático de «este es aquel» evoca una memoria divina que distingue. Moisés y Aarón no son personajes genéricos de una tradición antigua, sino protagonistas escogidos e históricos, profundamente enraizados en la historia de la salvación. Como lo vemos en Hebreos 3:2-5, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, mientras que Cristo fue fiel como hijo. Esta comparación realza la dignidad de Moisés sin perder de vista la supremacía de Cristo. Ambos fueron establecidos por Dios para liderar procesos de redención. El pasaje también establece un principio espiritual importante. Los instrumentos humanos de Dios no son anónimos. Sus nombres quedan grabados no solo en registros genealógicos, sino en la memoria teológica del pueblo. Como leemos en Isaías 49:1, «Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo él mi nombre en memoria». Esta verdad no solo aplica a los profetas y libertadores, sino a cada creyente. Dios llama por nombre y da propósito. Juan 10:3. La genealogía que precede este versículo, entonces, no fue en vano. Fue el preámbulo que cimenta la autoridad de estos hombres. El énfasis en estos son valida su rol en la historia. No es otro Moisés, no es un Aarón cualquiera. Es aquel Moisés, el que huyó de Egipto, el que habló con Dios en la zarza, el que dudó, pero obedeció. Es aquel Aarón, el que hablaría ante Faraón, el que representaría el sacerdocio. La historia de redención se encarna en nombres concretos. Además,
Esta reiteración señala que el llamado de Dios incluye identidad, misión y validación. No basta con hacer, hay que ser reconocido por Dios como su instrumento. Como Pablo escribe en 2 Timoteo 2:19, «Conoce el Señor a los que son suyos». Para nosotros, este énfasis ofrece un consuelo y una responsabilidad. Dios no olvida a quienes llama, aunque pasen por años de anonimato o dificultad. Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de ser reconocido como aquel Moisés. Dios no tiene prisa, pero tampoco olvida. Nuestra historia, cuando está en sus manos, es conducida hacia la plenitud de su propósito eterno. Así, Éxodo 6 concluye afirmando la identidad, legitimidad y llamado de Moisés y Aarón. No se trata solo de lo que harán, sino de quiénes son ante Dios. Y ese principio permanece. El Dios que llama por nombre también sustenta, recuerda y glorifica su obra en sus siervos. A los que antes conoció, también los predestinó. Romanos 8:29. La narrativa de Éxodo 6, más que un simple informe histórico, es un retrato vivo del diálogo entre la fe temblorosa del ser humano y la constancia absoluta del Dios del pacto. Moisés duda, el pueblo sufre, Faraón resiste, pero Jehová actúa. Esta es también nuestra historia. En nuestras propias esclavitudes, dudas y desalientos, el mismo Dios nos llama a confiar, no por lo que vemos, sino por lo que Él ha prometido. ¿Cómo? Afirma Hebreos 11:27 sobre Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así también nosotros, al leer Éxodo 6, podemos sostenernos viendo al invisible, confiando en que su brazo sigue extendido, su pacto sigue en pie y su nombre sigue siendo Jehová, el que es, el que era y el que ha de venir.